Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar aquí con ustedes el día de hoy para compartirles un consejo para todo el que quiera, por supuesto. El que esté interesado en este consejo le va a servir de mucho si lo pueden tomar, si lo pueden poner en práctica. Yo trato, todos los días de mi vida, trato de poner en práctica esto. Una de las cosas que yo recuerdo que mi abuela decía, el que no oye consejos no llega viejo. Y esa es una verdad. Quizás el consejo de una persona, por mucha experiencia que tenga, quizás muchas veces pueden ser consejos que algunos los van a tomar como buenos y otros los van a tomar como muy, podemos decir, consejos tan excesivos, tan legalistas. Pero creo que los consejos que nos da Dios a través de la Biblia, a través de los escritos que hay en las Escrituras, son consejos que nos sirven a todos, a todos. Y bueno, allí en el título he puesto, si haces esto, te van a sacar los ojos. Claro que sí. Literalmente, quizás no, o tal vez sí. Pero leía en la Biblia un pasaje bíblico de un hombre que vivió, que creo que muchos hemos escuchado esta historia de un hombre en la Biblia, en Primera de Reyes. Ahí está en el capítulo 11 descrito cómo este personaje, desde niño, Dios lo llamó para ser un líder, una persona que pudiera dirigir a un grupo de personas en Israel, dirigirlos hacia la victoria, hacia la liberación de el temor que tenían de sus enemigos. Este hombre, cuando Dios dijo a la mamá de él, tú vas a tener un hijo, pero este hijo va a ser nazareo. Tú te vas a obtener de tomar vino, o sea, de no tocar cosa inmunda como cadáveres. También dijo, él cuando crezca o desde niño nunca va a pasar navaja sobre su cabeza. Esto era un mensaje directo de Dios hacia esta mamá. Por supuesto que esta mamá, cuando nace el niño y él va creciendo, esta mamá tiene que haberle dicho al niño cuáles eran las condiciones de su llamado. Antes de continuar, quiero decirles que cada uno de los que hemos nacido con un propósito de parte de Dios en este mundo. Sobre todo de ser líderes quizás en nuestros propios hogares, en nuestro entorno donde nos movemos. Y hay muchos que nacen para ser líderes en países, líderes en alguna región, líderes en algún trabajo, pero todos hemos nacido con un liderazgo, con algo que hacer en el mundo. Y para eso también tenemos que tomar los consejos para ser victoriosos y evitar el fracaso o que nos saquen los ojos. Este hombre se llamó Sansón. Él creció y cuando ya fue grande, él descubrió su corazón. Una de las cosas que dice la Biblia en Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón nosotros guardamos los consejos, en el corazón guardamos secretos que no deben de ser divulgados a ninguna persona. De hecho, la Biblia dice las cosas secretas le pertenecen a Dios. Sí, quizás muchas veces se toma este versículo como un contexto de las revelaciones que Dios le puede dar a un individuo, que solamente pueden venir de parte de Dios, pero todo secreto que tú y yo tenemos en los corazones
¿verdad? Esos secretos solamente se cuentan a Dios o solamente Dios lo sabe. Que si tú descubres muchas veces secretos en tu vida, las vas a exponer de tal manera que todas las demás personas tomarán dominio sobre ti y tú ya no podrás dominarte ni dominar las situaciones que se vienen contra tu vida, porque tú has tenido la culpa al divulgar tus secretos. Este hombre tenía que guardar ese secreto en qué consistía su victoria, la fuerza que él tenía. Aunque Sansón era un hombre que era fuerte físicamente, pero su fuerza no radicaba en su carne. Su fuerza radicaba en Dios. Pero él no buscó fortalecer esa fuerza espiritual para poder derrotar todas aquellas cosas que venían contra él en su vida moral o de su carne. Un día Sansón se enamoró de una mujer que se llamó Dalila. Esta mujer fue la causa de la ruina de Sansón. Sí. ¿Por qué? Porque Sansón se enamoró tanto que Sansón le descubrió su secreto. Los enemigos de Sansón utilizaron a Dalila para poder saber cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Y Dalila, con su amor, un amor que no era real. Podemos ver que Sansón sí amaba a Dalila, pero Dalila no amó a Sansón. Todos los jóvenes, todas las personas, no solamente los jóvenes, también los adultos, y más en nuestro tiempo que estamos viviendo, tenemos que ser bien selectivos en cómo seleccionamos nuestras amistades, seleccionamos la pareja que va a estar con nosotros. Tenemos que ser selectivos, pero sobre todo poner nuestro caminar debajo de la cobertura y de la guianza de Dios, porque Él es el único que conoce los corazones. Hay personas que se pueden acercar a tu vida con palabras dulces y amigables, pero en verdad en el corazón hay otra inclinación, otro interés. Por eso en tiempos como estos no debemos descubrir nuestro corazón. De allí mana la vida, de allí mana la victoria, de allí mana todo lo bueno que nos pueda pasar. Hay tantos dichos que decían nuestros ancestros, nuestros abuelos, y que aún todavía siguen circulando en nuestra sociedad, pero que se les presta poca atención, o quizás solo los oímos, pero no tratamos de ponerlos o aplicarlos en nuestra vida. Una de las cosas que yo aprendí desde mi niñez es que decía mi abuela, es mejor estar solo que mal acompañado. Y bueno, yo en lo personal tengo mi pareja, tengo mi esposo, tenemos 42 años de casados y no aplica a mí el estar solo mejor que mal acompañado, porque considero que la compañía de mi esposo a través de estos 42 años, aunque si bien es cierto, tú y yo nunca llegamos a conocer realmente a las personas, pero hasta hoy puedo decir que lo que hemos pasado el uno al otro, ¿verdad? Y ya nos tenemos confianza. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que apenas comienza a conocer a alguien, a veces hasta en las redes sociales, conociendo a personas, y se entregan sin realmente saber cuáles son las intenciones de esas personas? Mucho cuidado, porque Sansón le costó sus propios ojos. Dice que cuando él le descubrió a Dalila a dónde consistía su fuerza, que era que el día que a él le cortaran su cabellera, perdería la fuerza, no era porque el poder de Sansón estaba en su cabellera, sino en la obediencia a la ordenanza que Dios le había dado. Y la ordenanza de Dios era que no se cortara su cabellera, pero al hacerlo, él fue en contra de ese estatuto que Dios le había dado.
Entonces cuando él se lo descubre a Dalila, él le descubrió su corazón, porque Dalila lo afligía, lo atormentaba todos los días pidiéndole que le descubriera cuál era el secreto de su gran fuerza. Llegó un día que Sansón se debilitó y por el amor él le descubrió a Dalila en dónde consistía su fuerza. Dalila aprovechó y se lo declaró a los enemigos de Sansón y vinieron contra él. Sansón pensó que saldría bien librado de esta, como en otras ocasiones, pero él no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. Dios nos aconseja en su palabra. Si tú eres una persona que apenas comienzas a leer la Biblia, yo te recomiendo que lees el libro de Proverbios, donde vas a encontrar dichos profundos, sabios de Salomón, que son útiles para nuestra vida aquí en la tierra. Allí nos da los consejos para que nosotros podamos evitar muchos malos momentos en la vida. Tuve a bien compartirle con usted esto porque casi a diario en los noticieros escuchamos de jóvenes, y no solamente jóvenes, también adultos, que han perdido la batalla de la vida por confiar en personas que aparentemente eran amigos. Mucho cuidado. Mi pasada por este canal es para poder impartir, compartir buenos consejos, sobre todo los consejos de la palabra de Dios. Sé que muchas veces como jóvenes no logramos entender. Cuando digo no logramos, estoy hablando de cuando yo fui joven. Yo recuerdo que yo no lograba entender la magnitud de la protección que me daba mi abuela. Mi abuela me sobreprotegía, pensaba yo, pero no es una sobreprotección, era la protección suficiente para que yo no cayera en manos de personas dañinas que pudieran dañar mi inocencia, que pudieran dañar mi persona. Y a veces los jóvenes o los adolescentes piensan que hay una sobreprotección de los padres. A este tiempo de hoy, cuando yo recuerdo todo lo que mi abuela hacía, aunque ella ya no vive entre nosotros los vivientes, yo agradezco a Dios y la bendigo a mi abuela por la vida que ella vivió con mucha sabiduría, por los consejos que me dio, que en su momento algunos de ellos se me parecían exagerados, pero ahora digo, gracias Señor por la abuela que me tocó, porque ella se encargó de guiarme por el camino. Y como le digo, a veces de adolescentes uno no valora y piensa que los padres lo hacen porque no quieren que uno disfrute de la vida, que uno disfrute de el momento, de la juventud. Y realmente lo que ellos quieren es que sí uno disfrute y evitar malos momentos. Por eso, jóvenes, atiendan al consejo que esta señora, que ahora tengo 60 años, por la gracia de Dios, y puedo decir que es una verdad cuando dice esa palabra de dichos populares, que el que no oye consejo no llega viejo. Gracias a Dios he llegado a la vejez, ahora 60 años. Para muchas personas llegar a viejos es, que les digan viejo es como una afrenta. Para mí no. Para mí llegar a viejos y tener canas es una honra, es un honor, es algo que creo que es como un diamante, como el oro, una piedra preciosa, el haber llegado a la edad que uno, o en mi caso, que he logrado llegar. Así que, bueno, hermanos, no descubra su corazón. Recuerde, la Biblia en el comienzo nos decía en Proverbios, sobre toda cosa guardada, así como guardas las cosas importantes, así como guardas los tesoros
que tengas y los escondes muy bien, como ser el dinero, las cosas de valor, pues dice sobre toda cosa guardada. Sobre todo ello, dice Dios, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Así que los dejo con ese pensamiento, con esa escritura, con ese pasaje de la Biblia, y que Dios los continúe bendiciendo. Y si te fue útil este video, dale un like, suscríbete al canal y compártelo. Bendiciones.